La maestría en responsabilidad social y sostenibilidad empresarial empieza en el año 2016. Esta maestría se gesta en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, específicamente en el Departamento de Administración de Empresas, porque de alguna manera vimos la necesidad de abordar los temas de la sostenibilidad en las tres dimensiones que abarca el tema, que son la medioambiental, lo social y por supuesto la económica. Asimismo, esta maestría está alineada con los objetivos misionales de la Pontificia Universidad Javeriana, comprendiendo que los asuntos de la toma de decisiones gerenciales van más allá de apuestas económicas y es necesario volver a revisar cómo se toman decisiones que impacten en todas las esferas de la organización y del entorno de las comunidades y de la sociedad. Esta maestría ha sido diseñada por el profesor Jesús Perdomo, que nos acompaña el día de hoy, por la profesora Lida Villa, y hemos recibido el apoyo también del profesor Sebastián Dueñas, con el cual hemos trabajado también diferentes proyectos de investigación. El día de hoy entonces estamos con el profesor Jesús Hernán Perdomo, del Departamento de Administración de Empresas, coordinador además académico de la Maestría en Responsabilidad Social Empresarial, y con el profesor Sebastián Dueñas, profesor también de la línea de Organizaciones y Estrategia, quien trabaja ampliamente el tema de responsabilidad social empresarial. Vamos a empezar el conversatorio hablando con los profesores sobre cómo ha venido evolucionando el discurso de la responsabilidad social empresarial en el mundo. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes, profesora Lida, profesor Jesús. Bueno, yo creo que se puede plantear esa evolución desde diferentes puntos de vista, pero esencialmente podríamos pensar en transformación en la pregunta alrededor de la responsabilidad social empresarial. En primera instancia hay una pregunta de los empresarios y una pregunta de índole legal sobre cuáles son las responsabilidades que tienen los negocios con la sociedad. Digamos que a partir de ese enorme debate deja de ser una pregunta si hay o no una responsabilidad social con la sociedad, para ser evidente que los negocios tienen impactos en diferentes niveles y hacia diferentes grupos de interés. Digamos que este es uno de los procesos de evolución, pero no se estanca ahí. En este momento podemos hablar particularmente de dos líneas importantes de evolución que tienen que ver con una aceptación de que el acercamiento a la responsabilidad con la sociedad es un núcleo estratégico para la organización y es una apuesta estratégica de la misma, por una parte, y por otra parte, se concibe que la empresa es un ciudadano que hace parte de una democracia, que hace parte de sistemas políticos y que por lo tanto tiene que participar también de los desafíos de las organizaciones. En esa medida yo creería que hay, digamos, tres niveles de evolución y la más avanzada es esta, en la cual hay una necesidad de participación política, pero hay también un reconocimiento de que esta responsabilidad social es un elemento central en la estrategia de la organización. Bueno, yo quería complementar quizás el asunto, arrancando por la pregunta a la cual se nos convocó en el conversatorio. La pregunta que me hicieron para preparar la clase y el conversatorio es la sostenibilidad, el último eslabón de la responsabilidad social empresarial. Y voy a adelantarme a la última pregunta que implicaría una respuesta a esta, y es sí, por el nombre, la sostenibilidad. Hoy sería el nuevo nombre de la responsabilidad social empresarial, pero parte de la discusión va en esa dirección. Ahora, sobre el problema de la evolución, quizás valga la pena simplemente como marcar algunos tiempos en la historia del concepto. Entonces, es conveniente que quien está escuchando el conversatorio sepa que el discurso de la responsabilidad social empresarial arranca en los 50. En esas épocas había una insistencia por el líder responsable o el empresario responsable, el gerente responsable. Entonces, la responsabilidad social empresarial se asociaba, digamos, a las voluntades individuales de
los gerentes, lo cual pues implicaba pues que había una responsabilidad muy alta, muy baja en función del liderazgo responsable de dicho gerente. Esos hechos sociales que asumían las organizaciones y en particular los gerentes, pues se fueron, digamos, formalizando en términos de diseño organizacional, de prácticas empresariales, y fue tomando cuerpo el concepto de responsabilidad social empresarial. Hacia los 70, digamos, se consolida que podemos discutir si es del caso de ese modelo más adelante, con el modelo de Carroll, el 79 específicamente, que habla de una responsabilidad de las empresas en los ámbitos económicos, legales, morales y obviamente en el ámbito ético y social. Más adelante evoluciona hacia una concepción de diálogo, un poco bajo el concepto de ética dialógica, con stakeholders, los 84 con el profesor Freeman. Y esto, digamos, que va tomando cuerpo en los 80 y a finales del 90 hasta llegar a consolidar un discurso hoy, es la frontera de discusión entre la creación de valor compartido y quizás un concepto más amplio que es el de sostenibilidad, que es el que les comentaba, nos generaba la pregunta-problema del inicio del conversatorio. Pero, digamos, como concepto en el campo del management, arrancaría en el 50 y creo que podríamos, si te parece, profesor Sebastián, precisar algunas de las cosas del modelo de Carroll y del modelo de stakeholder, que creo que son las bases fundamentales sobre las cuales hoy hay una discusión más amplia de creación de valor compartido y de sostenibilidad. Correcto. Entonces, para comenzar, el modelo de Carroll del cual está hablando el profesor Jesús, lo que establece es, digamos, una suerte de evolución en la jerarquía de responsabilidades de la empresa, donde tenemos en la base de la pirámide las responsabilidades económicas de la organización, su sostenibilidad y equilibrio, y por supuesto el cumplimiento de la ley, del marco legal en el cual está operando la empresa, para posteriormente centrarse en el rol social que puede tener la organización o el rol que puede tener la empresa en el desarrollo de una sociedad, estableciendo lo que llamaríamos responsabilidades de carácter ético. Finalmente, en este primer modelo de Carroll del 78-79, se propone una punta de la pirámide donde habría un eslabón filantrópico que tendría que ver con aquellas cosas que son de carácter voluntario de la organización y que potencialmente pueden ser tomados como el rol que la empresa puede establecer en el desarrollo de una sociedad específica. Generalmente estos son de carácter voluntario. Igualmente, en el 84, Edward Freeman lo que hace es contraponer, digamos, el concepto de stakeholder al concepto de stockholder. Stockholder tiene que ver con los accionistas y con la intención inicial que estaba concebida en muchos de los pensamientos y planteamientos de los principalmente economistas del ala de la Escuela de Chicago en Estados Unidos, según los cuales, especialmente, por ejemplo, el Premio Nobel de Economía Milton Friedman establecía que la única responsabilidad de las organizaciones era con los dueños del capital o con los accionistas. Friedman contrapone a esta lógica precisamente que hay una falacia en la idea de que la empresa está separada de la sociedad. La empresa necesariamente tiene una conexión social y por ende su responsabilidad no solamente puede ser con los dueños del capital, sino que tiene que tener una responsabilidad con otros grupos de interés, stakeholders, que tienen un interés hacia la organización. Estos grupos de interés pueden ser representados, por ejemplo, por los empleados, por grupos políticos de la sociedad civil, por los proveedores, etcétera, etcétera. Discúlpeme, profesores, me gustaría un poco como ser un poco más concreto con la pregunta y si me pudieran contar como 5 momentos especiales en la evolución del discurso de la responsabilidad social empresarial. Hemos escuchado al profesor Perdomo hablando que comenzó en los 50, tú hablas como de una apuesta por la ciudadanía. Si pudiéramos decir como en 5 palabras cómo se ha ido mostrando esa evolución desde los 50 hasta la actualidad, creo que sería importante dejarlo desde esa perspectiva. El profesor Jesús. Pues un poco retomé el sentido de la pregunta original del conversatorio, si la sostenibilidad era el último eslabón de la RS. Entonces uno
para colocarlo en el contexto de la pregunta, podría arrancar en los 50 con un genérico que llamaban los hechos sociales, a los cuales se enfrentaba la empresa. Empieza a tener forma hacia 60 y 70 con el nombre ya propiamente dicho de la responsabilidad social empresarial y la famosa pirámide de Carl. En los 84 o los 80 entra a terciar, digamos, como modelo conceptual y teórico de la teoría de los stakeholders del profesor Freeman. De ahí podríamos saltar a un concepto intermedio o quizás un poco más complejo, que es el de la ciudadanía corporativa. Y entre ciudadanía corporativa y creación de valor compartido, que sería otro nombre de la RSE, pues tendríamos un debate que hacer, por supuesto, que digamos sería el cuarto nombre que le colocaríamos a la RSE para, y esa es parte de la discusión, ver si hoy el concepto de sostenibilidad organizacional nos da cabida a todo lo anterior o por lo menos se convierte en un acercamiento conceptual y teórico que nos permita plantear la discusión en ese punto. ¿Se le olvidó algún nombre particular? No creería, profesor Jesús. Yo, tratando de responder un poco mejor a lo que la profesora Lía nos está preguntando, lo pondría en palabras. Yo diría que la primera palabra que identifica la evolución de la responsabilidad social empresarial es filantropía, que era como este deseo voluntario de los empresarios de donar, ¿sí?, de hacer por la sociedad, pero sin ninguna obligación. Pasando a un momento histórico en el cual lo que se defendió de manera muy fuerte fue la libre competencia, ¿cierto? Y esto refleja lo que mencionaba hace un momento sobre Milton Friedman, para pasar a las lógicas de interdependencia, de conexión y de comunicación con la teoría de stakeholders. En el medio de lo que habló el profesor Jesús para llegar al concepto de sostenibilidad, sería bueno recordar la propuesta del 97 de Elkington con el estado de resultados, que es no solamente tener en cuenta esa interdependencia, sino reconocer que hay impactos, como mencionó la profesora Lida en el conversatorio, en la dimensión ambiental, social y no solamente económica. Para así, a partir del año 2000, centrarnos en dos líneas importantes que ya fueron mencionadas por el profesor Jesús, que tienen que ver con la comprensión de la empresa como un ciudadano, ¿sí?, y la comprensión de la responsabilidad social empresarial como un core estratégico del cual dependen varios elementos en el corto, mediano y largo plazo. Eso sería. En ese sentido, ¿consideran ustedes que podemos nombrar el discurso de la responsabilidad social empresarial de otra manera? Yo creería que en este momento el discurso ha tomado otra forma, que es la que conocemos hoy en día y es parte del nombre de la maestría, como sostenibilidad organizacional, porque recoge todos esos elementos de la interdependencia y de la conexión con diferentes grupos de interés, pero a la vez piensa en los impactos de la empresa en el corto, mediano y largo plazo y en las diferentes dimensiones. Yo creo que estas nociones de sostenibilidad organizacional han recogido toda la evolución de la responsabilidad social empresarial, pero precisamente como mencionaba el profesor Jesús, ¿sí?, lo que hay que preguntarnos en este momento es si esa noción de sostenibilidad organizacional realmente está respondiendo a un concepto más amplio como el de desarrollo sostenible. Esa sería, digamos, la preocupación. Si lo podemos llamar de diferente manera al discurso de responsabilidad social empresarial, sí lo hemos llamado de diferente manera: ciudadanía corporativa, generación de valor compartido y en este caso más generalmente sostenibilidad organizacional. Pero la pregunta de fondo que me parece relevante es pensar si eso que llamamos sostenibilidad organizacional realmente está respondiendo a las necesidades de lo que llamaríamos desarrollo sostenible. Sí, ahí, digamos, el punto de debate adicional es que el concepto de desarrollo sostenible es un concepto paralelo al de RSE, es un concepto que nace en los 70 con el Club de Roma, por un problema evidentemente grande como es el problema de sostenibilidad ambiental en el mundo. Y ese concepto que, como dicen los teóricos, es un concepto de macro nivel, fue permeando el discurso de micro nivel de las organizaciones y fue como apoderándose de lo que llamaríamos ahora el discurso de la triple hélice de Hilton de lo social, lo económico y lo ambiental. Parte, digamos, de la discusión va en dos direcciones. Uno, si el concepto de sostenibilidad organizacional o sostenibilidad empresarial es un concepto que se apropia de los anteriores conceptos de responsabilidad social, triple hélice, creación de valor compartido. Si estos conceptos conviven, creación de valor compartido y sostenibilidad, o sencillamente son diferentes denominaciones a la misma cosa, que son cómo las organizaciones
enfrentan determinados hechos sociales en un momento determinado. O de otra manera, cómo las organizaciones inmersas en una comunidad pues están al tanto del desarrollo y de la interacción entre sus actores. Entonces, puede ser que la sostenibilidad sea un nuevo nombre de la RSE. Quizás ciudadanía corporativa es un nombre más bonito, igual con debate. Pero un poco lo que queda sobre la mesa es que la RSE tiene diferentes nombres y desde los 70 ha venido estando presionada por el discurso más macro del desarrollo sostenible, que ha abarcado obviamente un cambio en la política pública a nivel macro. Y recientemente, creo que es el profesor Sebastián, en los 2000 está permeando radicalmente el discurso de la responsabilidad social empresarial en las organizaciones. Quizás viendo la literatura reciente también, y a mí en particular me gusta el TRM. El TRM, como el TQM, sería el modelo por excelencia de las organizaciones. El TQM es la Total Quality Management, la gestión de la calidad total. En los 80 se consideraba que la calidad era el eje de una buena gerencia, y parece que ahora está surgiendo de alguna manera razonable, hasta bonita, TRM, Total Responsibility Management, que es tener la responsabilidad, entendido con la responsabilidad social empresarial, como el eje de la gerencia, lo cual pues creo que, digamos, nos entusiasma por el sentido de pensar esos temas en la maestría, y también decir que entonces la responsabilidad social empresarial se puede también convertir en una TRM, en una Total Responsibility Management, lo cual pues a mí, como repito, me interesa porque mi tema de tesis doctoral fue sobre gestión de la calidad total, que cambió el modelo de gerencia de las organizaciones del mundo, y uno esperaría que el modelo de la de la Total Responsibility Management, de la gestión de la responsabilidad total, pues sea un modelo a futuro de gerencia de las organizaciones. A mí me parece, profesor, que eso es muy interesante, la mención que hizo inicialmente en su participación sobre una dimensión macro y una dimensión micro, porque creo que ahí es donde estaría como el núcleo del debate y la problematización sobre la diferencia entre sostenibilidad organizacional y desarrollo sostenible o sostenibilidad a secas como un concepto más grande. Discúlpame, profesores, precisamente hacia allá quisiera que apuntáramos un poco. Han, digamos, mencionado varios aspectos, hemos tratado de mirar que existe una evolución de pronto en la forma como se aborda la responsabilidad social empresarial, quizás como diferentes modos de nombrar la responsabilidad social empresarial. Bien lo decían ahorita, stakeholders, valor compartido, ciudadanía corporativa, pero no obstante, a lo largo de la conversación ha emergido bastante la apuesta por la sostenibilidad, y así que el profesor Perdomo insista que el tema del conversatorio es la sostenibilidad como último eslabón de la responsabilidad social empresarial. Y frente, digamos, a esa apuesta temática de este conversatorio, sería bastante ilustrador que de manera muy corta nos pudieran comentar cuál es la diferencia entre sostenibilidad, cuál es la diferencia entre sostenibilidad organizacional y desarrollo sostenible, o si tenemos que pensar estos tres conceptos de manera no simultánea, sino como si fueran sinónimos, o si finalmente hay una diferenciación clara entre estos tres conceptos: sostenibilidad organizacional y desarrollo sostenible. Correcto. Precisamente en esa dirección quería hacer como una mención. Creo que hay problemas de orden epistemológico del carácter del conocimiento y cómo se ha desarrollado para poder avanzar en este tema. Quizás un poco más para que nos entienda nuestro público, más allá como de esas diferencias epistemológicas, digamos, si pudiéramos utilizar un lenguaje pues más asequible a diferentes públicos. Concretamente, ¿cómo verías la diferencia entre sostenibilidad organizacional y desarrollo sostenible? Por supuesto, mientras que la sostenibilidad organizacional ha centrado su core o su foco de acción en los problemas de la empresa en el día a día, de sus operaciones, de su cadena de valor, de cómo volverse coeficiente, de cómo hacerse sostenible internamente,
El desarrollo sostenible tiene una dimensión muchísimo más amplia y macro, ¿sí? Tiene que ver, por ejemplo, con lo que se ha establecido como las metas de desarrollo sostenible, en las cuales hay una agenda global para tratar de solucionar problemas que tienen un carácter enorme y, digamos, muy difícil de resolver. Y digamos que el gran problema o la gran crítica que existe a esta nueva concepción de la responsabilidad social entendida como sostenibilidad organizacional es precisamente una desconexión entre esta lógica micro de solucionar problemas en la cadena de valor estratégicos, donde la empresa lo que está buscando es generar valor económico, pero valor social a la vez, en términos de sus oportunidades de negocio, frente a lo que presenta, por ejemplo, una agenda como la de las metas de desarrollo sostenible, en las cuales hay problemas muchísimo más complejos. La pregunta que surge entonces es cómo podemos unir estas dos dimensiones tan grandes. En este momento, lo que muestra la investigación es que hay una gran desconexión. La empresa sigue centrada en esta parte micro y la pregunta es cómo podemos lograr esa conexión. Ahí, creo yo, no sé si fue suficientemente claro, empieza a surgir como ciertas diferencias. Y cuando hablaba de epistemológico, lo que me refiero es que mientras que el concepto de desarrollo sostenible, de sostenibilidad, tiene su origen en la biología, en la geografía, en este tipo de ciencias, el concepto híbrido de sostenibilidad organizacional tiene sus fundamentos en cosas muchísimo más actuales que tienen que ver, por ejemplo, con el management, con la economía, y ahí hay unos elementos de desconexión que necesitan muchísimo trabajo, y creo que precisamente esa sería mi perspectiva, es en lo que necesitamos continuar nuestro trabajo. Vale, un poco para los escuchas, ¿no? de la conversación. Yo vería digamos que son dos temas paralelos, siempre han estado paralelos. O sea, el tema de sostenibilidad organizacional, con otros nombres, llamémoslo perdurabilidad de las organizaciones, y el tema de desarrollo sostenible, desde la perspectiva más macro, como dice el profesor Sebastián, han estado conviviendo. Lo que pasa es que desde los 70, como decía hace un rato, en el Club de Roma, que es un think tank de pensadores, que estaban enfrentando obviamente una crisis de petróleo furibunda y había un problema de considerar, como bien dice el profesor Sebastián, macro, sociales y ambientales muy complejo. Digamos que plantean el concepto de desarrollo sostenible. Un poco la discusión de si desarrollo equivale a crecimiento, que si el crecimiento al cual estamos abocados nos implica una generación a futuro viable, o por el contrario estamos casi que matando las generaciones del futuro. Y esa pregunta por el futuro, del largo plazo, de la sostenibilidad, pues nace, digamos, en ese debate macro, en ese debate de el mundo lo está haciendo bien, o sea, como especie estamos, y como bien lo decía el profesor Sebastián, biológicamente somos una especie viable, y que en el futuro tengamos el planeta, digamos, adecuado, el planeta sostenible para habitarlo, y el concepto de desarrollo sostenible pues va en esa dirección. Es decir, está bien que crezcamos, que las tasas de PIB sean superiores al 3, al 4%, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Y es por eso que en ese instante, en los 70, llegan a la política pública problemas mucho más serios como solución de niveles de desigualdad, soluciones de pobreza, soluciones de problemas de educación, de ambientales, porque evidentemente el producir por el producir se había quedado corto para el futuro de la humanidad, para colocarlo de esa manera. Entonces, desarrollo sostenible se convierte en una guía de política pública. El gobierno, digamos, se apropia los gobiernos se apropian de ese concepto, no solamente los gobiernos nacionales, sino los gobiernos internacionales, la ONU en particular, y todas las entidades multilaterales, y surge el concepto en esa dirección. Pero a la par, y por supuesto, teniendo las empresas como un actor relevante en ese punto de discusión de si la vida en la Tierra era sostenible o no, pues se empiezan a generar pues, unos discursos internos que van más allá del producir por el producir, ¿cierto? De generar rentabilidad. Un poco la discusión del profesor Freeman en los 70. Pues, curiosamente, en los 70 todavía estos debates. Freeman decía, los negocios por los negocios. ¿Cuál es la responsabilidad de los negocios? Pues el negocio. No había más responsabilidad. Y por el otro lado había un discurso, una discusión de desarrollo sostenible sobre crecimiento por el crecimiento. La respuesta del Club de Roma era no. El crecimiento por el crecimiento, así como los negocios por los negocios, no funcionan en esa dirección. Un poco entonces, para tener claridad, pareciera que cuando estás hablando de desarrollo sostenible estás parado en la economía y después haces un desplazamiento
hacia la política para finalmente como que en el centro de la empresa empieza como a decantarse o a especificarse esa sostenibilidad ya a nivel sí. En la práctica, en la discusión teórica, en cómo se está abordando hoy el tema, se está planteando como lo plantea el profesor Sebastián. Hay un divorcio entre el macro nivel, la concepción económica del desarrollo sostenible, y el micro nivel, la concepción de sostenibilidad organizacional en esos temas. Pero en ambos, para colocarlo de una manera también sencilla, está la triple decisión. Es decir, está la necesidad de abordar el problema económico, el problema social y el problema ambiental. Y lo mismo, desde el punto de vista de desarrollo sostenible, no solamente lo ambiental por lo ambiental, sino que lo social está impactando lo ambiental afecta a lo social y lo económico igual con cada uno de estos pilares. Entonces, a la pregunta concreta, sí. Hoy la discusión es, hay un divorcio entre el desarrollo sostenible y la sostenibilidad organizacional, entre el macro nivel y el micro nivel, entre la política pública gubernamental o la política empresarial. Y en esa discusión está inmersa la responsabilidad social empresarial, porque es un buen punto de entroque. Y ahí entonces surge un concepto nuevo en el sentido de la novedad de nombrarlo de esa manera, que es la creación de valor compartido. Entonces es como, a partir de entender la empresa, la RC en la organización como una creación de valor compartido, es una búsqueda de puentes entre ese micronivel, pensando la empresa por la empresa, el beneficio por el beneficio, y el macro nivel, pensando en temas, digamos, más abiertos como los sociales y los ambientales. Tanto el profesor Jesús como el profesor Sebastián han explicado ampliamente el concepto de desarrollo sostenible como el concepto de sostenibilidad organizacional. En este momento nos gustaría que nos dijeran en una frase muy corta qué significa sostenibilidad a secas, sin colocarle adjetivos ni nada. Sostenibilidad. Sostenibilidad a secas, profesora Villa, es sostenibilidad organizacional. Y desarrollo sostenible es el concepto de sostenibilidad pero al macro nivel. Sostenibilidad a secas, repito, es sostenibilidad organizacional a micro nivel. No hay, o sea, sostenibilidad puede tener dos variantes, sostenibilidad organizacional y desarrollo sostenible. Pero las dos están buscando un equilibrio en términos ambientales, económicos y sociales. ¿El profesor Sebastián está de acuerdo con el profesor Jesús? Sí, pero hay una discusión de fondo, que es la que en primer lugar nos trajo acá, que tiene que ver con el concepto de valor compartido. Y es, mientras que el valor compartido sigue buscando oportunidades económicas para los negocios, yo pensaría, esa es mi perspectiva, que la verdadera sostenibilidad organizacional, o sea, a la que aspiramos, es una sostenibilidad en la cual no solamente se está buscando oportunidades económicas para generar valor social o económico, sino es un escenario en el cual los negocios parten de los problemas sociales y ambientales complejos para crear negocio. Digamos que parece un juego de palabras, pero ahí es donde está realmente el gran desafío y la diferencia. En este momento yo siento que estamos parados todavía en una lógica donde todo lo que hacemos es en búsqueda de un beneficio económico. Creo que hay que transformar esa idea y partir de los problemas y las complejidades sociales y ambientales que tenemos para crear valor. Otra forma de ver en la creación de valor compartido, que como dijimos al inicio es un nuevo nombre de la RSE, la responsabilidad empresarial, es que la creación de valor compartido puede ser una buena excusa, un buen modelo de práctica empresarial para articular el ámbito del micronivel de la sostenibilidad organizacional y el ámbito del macronivel del desarrollo sostenible, en el sentido de que ese modelo en particular integra la triple hélice desde la perspectiva del negocio y entonces soluciona lo económico, lo social y lo ambiental desde la perspectiva del negocio. Pero eso es un debate que está abierto y por supuesto que no hay que desconocer de que tiene gran crítica el concepto de creación de valor compartido, pero desde mi perspectiva podría ser un buen inicio de articulación entre el micronivel de la sostenibilidad organizacional y el macronivel del desarrollo sostenible, el micronivel de la política empresarial y el macronivel de la política pública. Dos preguntas más para finalizar, y esta tiene que ver en específico con este concepto amplio de valor compartido de Porter y cómo ese concepto de valor compartido o cuál es el alcance de la propuesta de creación de valor compartido
para la transformación social y ambiental, teniendo por supuesto como telón de fondo la sostenibilidad organizacional. En ese sentido, continuando con la participación del profesor Jesús, quisiera profundizar la idea que mencioné ahorita. Precisamente creo que hay ciertas críticas a este concepto. Algunos critican su rigurosidad académica, para comenzar, el hecho de que obvia teorías e investigación de los últimos 50 años que ya habían desarrollado formas más complejas de entender la relación entre la sociedad y la empresa, pero una de las mayores críticas que tiene el concepto es precisamente que obvia las contradicciones que existen entre, por ejemplo, el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental. No siempre que hay desarrollo económico hay sostenibilidad social o ambiental. Es una cosa evidente en diferentes circunstancias y partes del planeta que muchas veces en la búsqueda del lucro económico se atenta contra diferentes comunidades o se minan los ecosistemas. Entonces, una verdadera sostenibilidad lo que tendría que pensar es cómo partimos de problemas sociales y ambientales para construir oportunidades económicas. En este momento, el enfoque de Porter, desde mi perspectiva, sigue buscando a partir de lo económico posiblemente, si se da la oportunidad de generar valor social o ambiental. Sin embargo, estoy de acuerdo con el profesor Jesús en que el concepto sí hace un acercamiento que permite por lo menos un punto de partida hacia reconectar lo micro con lo macro, que es, digamos, el problema que hemos mencionado. Un poco retomando entonces la respuesta del profesor Sebastián sobre el concepto de creación de valor compartido. Y la pregunta que hacía la profesora Villa sobre si este concepto está cerca, lejos de sostenibilidad organizacional. Yo creo que el concepto de creación de valor compartido se puede convertir en la bisagra entre el macronivel y el micronivel, entre el desarrollo sostenible, política pública macronivel, y el micronivel de la política empresarial o sostenibilidad organizacional. Esa sería, digamos, una respuesta específica a la pregunta de la profesora Villa. Ahora bien, acepto que es un concepto con alta problematización en la literatura, es un concepto con debilidad desde el punto de vista epistemológico y de construcción conceptual. No es un concepto novedoso como se ha venido presentando desde 2011 por Porter y su ámbito de consultoría, es un concepto viejo. También acepto la discusión de que es un concepto que no le hace justicia a la compleja relación entre lo económico, lo social y lo ambiental. Pero me parece que tiene la gran ventaja, y es algo que reconoce incluso Crane, que es un concepto que ha puesto de moda la RSE. La RSE se había convertido en un concepto de filantropía, de altruismo en las organizaciones, evidentemente un concepto de reputación organizacional, pero había perdido su poderío desde el management, porque al no ser un modelo de gestión, al no volverse un modelo de gerencia, pues caía en los lugares subalternos de la organización, en el departamento de gestión humana ya escondido, o en el departamento de producción allá escondido en lo ambiental, y ahora tiene la posibilidad de convertirse en un modelo que orienta toda la gerencia de la organización. Por eso la literatura reciente me gusta, porque habla del TRM, como decía, equivalente a un TQM. Es una gerencia enfocada y dirigida a la responsabilidad social empresarial. Y en ese sentido, la creación de valor compartido puede ser parte de la bisagra entre el macro nivel y el micro nivel. Para terminar, una respuesta quizás contundente. Para ustedes, ¿es la sostenibilidad el último eslabón de la responsabilidad social empresarial? Yo diría que sí, siempre y cuando la estemos pensando en términos un poco del planteamiento que hice hace un momento y siguiendo también lo que nos estaba mencionando el profesor Jesús. Creo que es el último eslabón de la responsabilidad social empresarial al entender de una manera muchísimo más compleja y profunda el rol de las empresas en la sociedad. Hay bastante trabajo que en este momento reflexiona sobre la índole política. Son actores políticos las empresas, tienen responsabilidades sociales y necesitan colaborar con diferentes actores para generar soluciones. En esa medida, yo creería que la sostenibilidad sí es el presente y el futuro de la responsabilidad social empresarial. Bueno, yo diría que sí, con el adjetivo de organizacional. O sea, la sostenibilidad puede convertirse en el último eslabón del concepto de la RSE, pero con el adjetivo de organizacional.
¿Cuál es mi temor? Mi temor es de que la sostenibilidad puede caer en el deber ser de lo moral, porque parte del discurso teórico de la sostenibilidad organizacional es que debe cambiar, digamos, ese liderazgo que tiene lo económico sobre lo social y lo ambiental, y debemos volver al altruismo empresarial. Y a eso sí le tengo temor, porque la creación del valor compartido tiene, para mí, esa ventaja, que es un poco la crítica que José Sebastián hace. Tiene la ventaja de dinamizar el discurso, no dejarlo en la trastienda de las organizaciones, no dejarlo en el departamento de gestión humana y sacarlo a nivel de estrategia. Y para mí eso es crucial. Pero, digamos, como nombre, como rótulo, creo que nos está dando una entrada muy interesante. Aunque para variar y seguir con mi discurso de las T's, me gustaría pasar del TQM al TRM. Total Responsibility Management, me parece que sería el modelo integrador de la gerencia a futuro. Este conversatorio entonces nos ha permitido acercarnos un poco a los temas que se discuten en la maestría en gerencia de la responsabilidad social empresarial, poniendo especial énfasis en que esta maestría tiene un enfoque o apuesta por una responsabilidad social en el entorno de las organizaciones desde una mirada estratégica, poco filantrópica, poco altruista y pensando directamente en la necesidad de una toma de decisiones que afecten los tres ámbitos de la responsabilidad social empresarial, el económico, el social y el medioambiental. Entonces no nos queda otra vía que invitarlos a la maestría en responsabilidad social empresarial de la Pontificia Universidad Javeriana, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Darles las gracias a dos profesores de excelentes cualidades y capacidades investigativas de la maestría en responsabilidad social y sostenibilidad empresarial, como es el profesor Jesús y el profesor Sebastián. Mil gracias, profesores, por su tiempo y por sus valiosos aportes a lo largo de esta media hora. Gracias a usted.